Escuche esto y más en el programa de hoy. El fuego de tu Espíritu Santo arderá en nosotros, no se apagará. El fuego de Dios no se apagará en nuestras vidas, sino que arderá, se mantendrá encendido. Por eso es que el domingo, al participar de la Santa Cena, dice la Biblia, haremos memoria de ti, se activará la memoria. Recordaremos aquellos momentos en que caminábamos llenos del Espíritu Santo, en que hablábamos en lenguas, en que teníamos intimidad fluida contigo. Y buscaremos una mejor, no la misma experiencia del pasado. Búscanos en Facebook, GDC Programa. La Iglesia GDC, Generación de Conquistadores de la Red Apostólica Emanuel, te invitan a sus reuniones. Los días jueves, 20-30 horas. Reuniones de oración. Domingos, 10 de la mañana. Reuniones generacionales. Iglesia GDC, Generación de Conquistadores. Avenida Maza, 786, frente al Polideportivo Juan Domingo Riboski, Maipú. Te invitan y esperan los pastores Fernanda y Raúl Garro. Contáctate con Generación de Conquistadores. Envíanos tus mensajes de WhatsApp al 2616 56 41 93 o escríbenos a pastorraulgarro@hotmail.com. Encuéntranos en Facebook como Generación de Conquistadores. Generación de Conquistadores, transfiriendo la genética del Padre. Estamos haciendo Generación de Conquistadores. La Iglesia GDC, Generación de Conquistadores de la Red Apostólica Emanuel, te invitan a sus reuniones. Los días domingos, 10 de la mañana. Reuniones generacionales. Iglesia GDC, Generación de Conquistadores. Avenida Maza, 786, frente al Polideportivo Juan Domingo Riboski, Maipú. Reuniones generacionales. Domingos, 10 de la mañana. Iglesia GDC, Generación de Conquistadores. Te invitan y esperan los pastores Fernanda y Raúl Garro. Generación de Conquistadores, todos los miércoles a las 22 horas, con la conducción del pastor Raúl Garro y el equipo de la casa GDC. Generación de Conquistadores, transfiriendo la genética del Padre. Miércoles, 22 horas, por Emanuel 957. Generación de Conquistadores, los viernes a las 16 horas, con la conducción de las mujeres de la Casa GDC. Generación de Conquistadores, transfiriendo la genética del Padre. Viernes, 16 horas, por Emanuel 957. Escuche el mensaje de Dios para su vida en la voz del pastor Raúl Garro. Tenerte a ti, lo tengo todo. Te adoramos. Señor, gracias porque tú nos permites entrar en un nivel de intimidad como lo secreto que dice tu palabra. En el lugar donde podemos encontrarnos contigo, Señor. Tu palabra dice en Apocalipsis capítulo 3, verso 20: He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. En la Biblia encontramos a Jesús presentándose, al igual que el Espíritu Santo, como un huésped en nuestras vidas. Encontramos a Jesús entrando como huésped en la casa de un hombre que no lo honró, que no lo reconoció, que solo lo invitó
Lo hizo su huésped, pero no lo honró como tal. Sin embargo, en ese lugar había una mujer, o entró una mujer, dice la Biblia, que vino por detrás y reconoció que aquel era el huésped y se lo debía honrar de una manera correcta. Por eso es que la Biblia nos enseña que Él es el huésped. Tiene que transformarse en el huésped nuestro y que nosotros podamos honrarlo, recibirlo, no solamente abrirle la puerta, sino poder honrarlo, hacerlo sentir bien a ese huésped que es el Espíritu Santo habitando en nosotros. En la antigüedad a los viajeros se los honraba con comida, se los encaminaba dándoles todo lo necesario para continuar su camino hasta la próxima aldea, hasta llegar al próximo pueblo. Y ese es el corazón que dice el Nuevo Testamento que debemos de tener, de ser hospedadores, dice la Biblia, porque sin saber algunos hospedaron ángeles. Señor, ayúdanos a tener ese corazón de ser hospedadores, de poder honrar a aquel que entra en nuestras vidas, que es Cristo. Y al honrarlo, la ley de la reciprocidad se manifiesta también, porque Él nos hace su huésped, porque Él nos hace su huésped. Y al hacernos Él su huésped, entonces tenemos todo aquello que Él provee. Ahora ya la provisión no es la nuestra, ahora la provisión es de Él. Y esa es la obra maravillosa del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, que tenemos la capacidad de poder abrirle el corazón, de meternos allí en lo secreto. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Estoy a la puerta y llamo. Estoy a la puerta y llamo. Y aquel que quiere, dice la Biblia, que abre para que pueda él entrar y tener ese tiempo de intimidad. Ese tiempo de intimidad es crucial en nuestras vidas. Ese tiempo de intimidad es maravilloso porque es el tiempo entre nosotros y Dios. Por eso es que son los secretos de Dios. Por eso es que es el lugar que Dios ha predeterminado para que usted y yo estemos ahí, en lo secreto, en lo secreto. Hoy es el día, este es el momento, este es el instante para que usted pueda meterse allí en el secreto con el Espíritu Santo, en el secreto con el Rey de los cielos, en el secreto con el Padre Celestial, ya que Él está aquí. Él está aquí, amado. No deje de adorarlo, no deje de honrarlo con sus labios, no deje de exaltarlo con sus palabras, ya que solamente Él es merecedor de toda gloria, de toda honra, de toda alabanza. Señor, te adoramos, te exaltamos, te glorificamos, te damos gracias por todo lo que has hecho, por todo lo que estás haciendo, por todo lo que harás en nuestras vidas, pero te agradecemos también por lo que eres. Tú eres el dueño de nuestra vida, tú eres el Rey, tú eres el Señor. Gracias te damos en esta noche, Espíritu Santo. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. Tomen su asiento, amados. Aleluya. Es importantísimo hacerlo al Señor, el huésped de nuestra vida. La Biblia dice que hubo una recriminación de parte del Señor hacia aquel Simón. Le dijo: Simón, entré a la casa y no me diste el beso de bienvenida, no me lavaste los pies, no enjugaste mis manos, no me pusiste ungüento en mis manos, en mis pies, en mi cabeza. Y esta mujer reconoció todo eso. Entonces es maravilloso que podamos honrarlo correctamente. El domingo el Señor nos ministraba a través de José de la importancia de reconocer quién es el que está delante nuestro, ¿no? Y entender esa magnitud tan gloriosa, tan preciosa, de que lo que hacemos lo hacemos por Él. Los adoradores adoran y adoramos a Dios porque lo hacemos por Él. Los predicadores predicamos porque lo hacemos por Él. Los cantantes cantan porque lo hacen para Él. Los que llevamos la preciosa semilla, los sembradores, lo hacemos por Él, todo es por Él. Por eso es que
entender eso es muy importante para cada uno de nosotros, para entender esa dimensión del Espíritu, esa dimensión del Espíritu que nos puede llevar a entender la magnitud de, como yo decía recién, entender o saber quién es el que está frente a nosotros, ¿no? Y eso es una bendición. Mire lo que dice Mateo, por favor, capítulo 13, verso número 24. Quiero continuar un poquito lo que enseñé hace algunos jueves atrás. Mateo capítulo 13, verso 24. Estamos hablando de cosas que se deben evidenciar en nuestras vidas y que en la Biblia encontramos una similitud o una comparación diciéndonos el Señor, el reino de los cielos. Diga conmigo, el reino de los cielos. Dice la Biblia, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Diga conmigo, buena semilla. Dice la Biblia, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo. Note que el que se durmió no fue el padre, no fue el sembrador, sino los hombres, dice la Biblia. Vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña, porque son parecidas, pero no son iguales. Vinieron entonces los siervos del padre de familia, o sea, estos hombres, y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ellas el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadle los manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Amén. Aquí encontramos varios personajes. Encontramos a un padre o a un hombre sembrando buena semilla. Encontramos a un enemigo de la casa, enemigo de la familia, sembrando otra semilla. Una semilla mala, dice la Biblia. Una semilla buena y una semilla mala. Encontramos a labradores o a trabajadores. Dice la Biblia que los hombres fueron los que se quedaron dormidos, porque dice la Biblia que mientras los hombres dormían, el enemigo vino y sembró otra semilla. ¿Ok? Y hay un cuarto grupo, por decir así, que está en el verso número 30, dice la Biblia, los segadores o los cosechadores, que no son los mismos que administran la simiente. ¿Ah? Ni tampoco son los mismos que se refieren a un padre de familia que siembra la semilla. Hace un par de jueves atrás empezamos hablando, y solamente lo mencionamos, si quiere búsquelo, Proverbios capítulo 31, para unirlo y ligarlo a esto. El versículo número 10 en adelante, encontramos la historia, por decir así, o la referencia, o los requisitos, o no sé cómo decirle, las virtudes, vamos a decirlo mejor, de la mujer virtuosa. Dice la Biblia, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Y dijimos que, leímos un par de textos ahí, y dijimos que no se refería solo a la mujer literalmente, sino a la iglesia también. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado, no carecerá de ganancias, le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Solo leímos hasta ahí, ¿se acuerdan? Ahora un poquito le dijimos que ella le da bien y no mal. Dijimos una iglesia que le da al amado cosas buenas y no malas. Quejas no, sino cosas buenas. Y hablamos de maldición y de bendición en aquella ocasión. Entonces, encontramos que hay una iglesia que debe funcionar en ese diseño. Hablamos también un poquito sobre lo que ocurrió en el huerto del Edén, cómo a través de una mujer
llamada Eva, no le vamos a echar la culpa a la mujer, pero sí el que se durmió ahí fue Adán. Antes de mandarse la macana a Eva, el dormido fue Adán. Porque la Biblia dice que Dios le había dado a él la autoridad de señorear sobre todas las cosas. Y por ejemplo, no señoreaba sobre sus señores. Por eso es que era, no vamos a decir, pero usted ya sabe qué es lo que dicen por ahí. Por eso es que la mujer no puede ser señora de su esposo. Porque no puede señorear sobre el esposo. ¿Me entiende? Y usted encontrará gente que cuando presenta a su esposa, le dice, ella es mi señora. ¿Ah? ¿No la escuchaba? Yo no lo digo, por ejemplo. Yo a los que no conocen a mi esposa, digo, ella es mi esposa. Y usted dirá, pastor, eso es machista. No, porque ella no puede señorearme a mí. En el diseño no es así. Y no es una cuestión, como yo le dije, hoy en día con el tema de los géneros, hay que tener cuidado con lo que uno habla, porque si no la gente toma cualquier cosa. Pero la Biblia nos enseña de que la mujer y el hombre, los dos fallan porque se quedan dormidos. Dice la Biblia que el que plantó el huerto, ¿quién fue? ¿Adán, Eva o el Señor? El Señor, el Padre. Planta el huerto, dice la Biblia, y los pone a ellos a trabajar. Encontramos aquí la misma historia. Encontramos al hombre viniendo, el que porta la buena semilla. ¿Se acuerda? La Biblia habla en la parábola del sembrador. Dice la Biblia que el mismo Señor es el sembrador, el que tiene la buena semilla, y hablando de la semilla, que es la palabra. ¿Se acuerda? Y dice que cayó en 4 terrenos diferentes, junto al camino, entre pedregales, entre espinos, y en una buena tierra que dio una cosecha al 100 por 1. Entonces, encontramos la misma historia, lo que ocurrió en el Edén, lo que ocurrió en esta parábola que el Señor enseña. Por eso le leí la primera parte que decía, el reino de los cielos es semejante. Entendamos que en el reino de los cielos, y le hago una pregunta, ¿dónde está el reino de los cielos? ¿Aquí en la tierra o en el cielo solamente? Aquí, también en el cielo. Por eso es que la oración es el Padre Nuestro, que hablaba José el otro día y decía, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. ¿Ah? O sea, que lo del cielo se manifiesta aquí y ahora. Hablamos de esto bastante y dijimos cuando Jesús caminaba, dijo, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Entonces, cuando en la Biblia encontramos unas parábolas que hablan del reino de los cielos, se está refiriendo aquí y ahora, no al cielo, cuando allá se pase lista, feliz a mi nombre responda, sino aquí. Amén. Entonces, encontramos cómo se le encomienda una labor a la mujer y al hombre, pero no la hacen. Hoy en día la iglesia cumple un rol aquí en la tierra. Lamentablemente mucha iglesia no cumple con ese rol. Y podemos decir muchos roller, no desde ni relojes ni los patines, sino las funciones o los llamados que se tienen que cumplir. Por ejemplo, uno de ellos de predicar. Iglesias que no predican. No le enseñan a otros, no predican, ni enseñan, ni bautizan. No discipulan a nadie. Entonces ese es un problema. Porque se van muriendo los hermanos y se terminó la iglesia. Entonces, la iglesia debe estar activa. Ahora, algo que hace que la iglesia sea activa, número 1, es la voz profética o la voz de un padre. Número 2, es la unción. Y no estoy hablando de 1 y 2 por posiciones, sino que estoy hablando para enumerarlas. Por ejemplo, en la Biblia encontramos una mujer, ayer el maestro Nicolás hablaba un poquito de esto en la radio, una mujer yendo al profeta, dice la Biblia, para tratar de solucionar un problema económico aparentemente que ella tenía, que era que se iban a llevar a los hijos. ¿Se acuerdan, no? Que dice, ¿se acuerda? Exacto, la multiplicación del aceite. Entonces dice la Biblia que ya se habían llevado parte de la paga, o sea, ya habían venido a cobrar, pero ahora venían a llevarse los hijos, las generaciones. Por eso que los domingos estamos enseñando de la función del árbol. Una de las funciones del árbol es poder cubrir, alimentar y hacer que la gente pueda
hacer de eso su casa o su nido para procrearse y también para preservar las otras generaciones. ¿Me entiende, no? Entonces yo entiendo de que yo soy la conexión para que llegue mi esposa. Yo soy la conexión para que mi esposo se arrepienta. Yo soy la conexión para que mi hijo se arrepienta. Yo soy la conexión para que mi suegra llegue al camino del Señor. Yo soy la conexión para que mi suegro llegue al camino. Yo soy la conexión para que mi compañero de trabajo se le revele la verdad, para que mi compañero de la escuela se le revele la verdad. ¿Me entiende? Ahora, pero yo tengo que saber que tengo que cumplir esa función de árbol. Dar de comer, cubrir y también preservar esas generaciones. Entonces, vemos que esa mujer se acerca a un padre. Un padre le suelta una palabra y le habilita la unción. Le dice, declárame ahora que tienes en casa. La mujer dice, ¿se acuerda usted que dijo? Una vasija con un poquito de aceite. ¿Se acuerda, no? Entonces el padre le dice, el profeta le dice, ve, busca vasijas, no pocas, y de ese poquito que tiene, comenzá a llenar las otras. Entonces, encontramos a la actividad de la iglesia que tiene que multiplicarse, porque ocurrió la multiplicación vino por esa voz profética de un padre, pero la multiplicación vino también por la activación de una mujer. Le hago una pregunta, ¿usted qué cree? ¿Que la mujer tenía una sola vasija o tenía muchas vasijas en su casa? O al menos 2 vasijas tenía. ¿Coincide conmigo? Una sola no creo que haya tenido. El tema es que una sola tenía un poquito. La pregunta es, ¿cómo no se le multiplicó antes entonces? ¿Cómo no se activó ese milagro de esa multiplicación? Faltaba la voz profética, faltaba la voz de un padre que activara la fe de esa mujer o la fe de esa iglesia para que tan solo con ese poquito se llenaran muchas vasijas. De hecho, el Padre siempre tiene una visión superior o mayor. Dice la Biblia que los pensamientos de Dios son altos y los nuestros son bajos, y comienza a hacer una comparación diciendo en varias cosas que no coincidimos en nuestra humanidad con lo que es de Dios, ¿no es cierto? Entonces, la mujer habrá pensado, si yo tengo 5 vasijas, con que se me llenen las 5 de la casa es suficiente. Pero el Padre le dijo, no, ve, pide prestadas. O sea, ¿cuál es la visión? De que la iglesia pueda afectar con el aceite que Dios ha depositado en nuestras vidas, no solamente nuestro territorio, no solamente nuestros hijos, no solamente nuestra casa, sino las otras personas también. ¿Me comprende, no? La otra vez enseñamos de que cuál era, porque después que se le llenó toda la casa de aceite, dijimos que seguramente devolvió las vasijas con aceite, pero también dijimos que lo que estaba haciendo la mujer era venderlo. ¿Ah? Ahí hay otra cosa, pero no quiero entrar ahí en eso. El punto es que esa es la función de una iglesia activa. Escucha la voz del Padre, se activa y con el poquito de aceite que tiene comienza a afectar no solamente los de su casa, sino también a los vecinos, a la gente de alrededor. Por eso es que encontramos en Proverbios una de las actitudes de la mujer, dice, le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Una iglesia que trabaja con los ministerios, una iglesia que se mantiene conectada como cuerpo. Las manos no caminan solas, los pies no van caminando solos, los brazos no se mueven solos, sino que es una función de cuerpo. Por eso es que los jueves son muy importantes para nosotros, por eso lo hemos entendido así, que tenemos un día para orar. Por eso es que hemos separado también el primer domingo de cada mes, como por ejemplo este domingo, 1 de julio, donde tenemos un tiempo donde oramos como cuerpo. Ayunamos, oramos, intercedemos, adoramos. Lo que hacemos es lo que hizo Abraham con su hijo, subir. ¿Se acuerda? Subiremos, adoraremos y volveremos. Entonces, esa es la función. Subimos a un altar que Dios ha levantado aquí en la tierra, nuestra casa, la casa de fe. Subimos a ese altar, pero no subimos solo.
subimos con el fuego del Espíritu Santo, subimos con la leña que haga que el fuego sea preservado, o sea, yo no sea escaso pensando solo en mí y en mí, como la oveja, sino pensando en las generaciones. Pero también incluyo a una nueva generación, como por ejemplo mi hijo, que es lo que estaba haciendo Abraham, metiéndolo en ese diseño. El hijo no sabía que era la ofrenda, porque si el hijo hubiese sabido que era la ofrenda, se queda a mitad de camino, sabiendo que lo van a matar allá arriba. Pero lo dimensiona el Padre para llevarlo a ese lugar. Entonces, encontramos ¿cuál es la estrategia del enemigo? Sembrar cizaña. Sembrar cizaña. ¿Dónde va a sembrar la cizaña? ¿Ah? Al lado del trigo, ¿no? Pero en la tierra. Y en un lugar en particular. En el huerto. En el huerto. O sea, imagínense hoy en día, yo tengo mi finca que tiene, 10 hectáreas. Yo la tengo que tener, ¿qué? Cercada o marcada, porque de ahí para allá es del vecino. De ahí para allá yo no puedo sembrar ni participar de esa cosecha. De ahí para acá, el vecino no puede ni sembrar ni participar de la cosecha de aquí. Entonces encontramos a un enemigo metiéndose, una de las cosas dice ahí, hurtar, matar y destruir, metiéndose en un territorio que es mío. ¿A qué? A sembrar su semilla. Y su semilla es mala, es maldición. O sea, no solamente genera maldición en el tiempo actual, sino en las próximas generaciones. Es una semilla, diga conmigo, una semilla. Cuando hablamos de semilla, por ejemplo, hablamos de esperma o de simiente, que uno de los significados es descendencia, linaje, semilla o simiente, está hablando exactamente lo mismo. Entonces, el hombre entra en un territorio, el enemigo entra en un territorio que es nuestro y siembra su semilla. Ese principio opera en la iglesia de Cristo, en el huerto, opera en las familias y opera en el nivel personal de cada una, un sitio o un territorio que tenemos cada uno de nosotros. ¿Alguien se acuerda cuál es? Que se genera una batalla bien fuerte ahí. En la mente. No me va a decir que alguna vez no se le ha metido el enemigo a sembrarle una semilla en la mente. ¿Sí o no? ¿Ah? Y le hemos echado la culpa al diablo. A veces ha sido en el momento de la ofrenda que uno dice, yo voy a dar, tengo en este bolsillo 5 pesos, en el otro tengo los 100. Ya me acordé, 5 y 100. Y en el momento, claro, de unción, en vez de meter la mano al de 5, metía la mano al de 100. Entonces saco el de 100 y reprendo al diablo que quiere meter una semilla. No, pero usted sabe que en la mente vienen pensamientos que no son de Dios. El martes enseñábamos, por ejemplo, Dios nos mostraba acerca de vivir en el Espíritu, que Mayra estuvo enseñando la clase del discipulado, y decíamos que una de las cosas que hace la obra del Espíritu Santo es establecer señales en nosotros. Señales. O sea, por eso la Biblia dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. La puerta se abre de adentro, la puerta no se abre de afuera. Entonces, encontramos la obra del Espíritu Santo tan gloriosa que dice la Biblia que Él nos guiará a toda verdad, ¿sí o no? Pero guiarnos a toda verdad no se refiere a que nos agarra de las orejas y nos lleva por el camino bueno, sino que sencillamente nos señala. Por eso que es como en un camino, uno va conduciendo en su auto y encuentra señales de tránsito. Generalmente las encuentra a su mano derecha. Ahí hay otra revelación, pero no vamos a entrar. Entonces, uno la encuentra a su mano derecha, ¿para qué? Para que usted pueda ver que, por ejemplo, viene una curva, para que usted pueda ver que hay un disco pare, que hay una intersección peligrosa, que hay un cruce o un paso a nivel con barrera o sin barrera, de acuerdo a la señal. O sea, la señal te marca eso. Y nosotros no podemos ignorar esas señales. El tema es que muchas veces el Espíritu Santo trae esas señales y las ignoramos. Y nos perdemos. O
nos pasa algo que después le echamos la culpa a Dios. Sin embargo, Dios dice, había una señal ahí, no la viste. No lograste tener la capacidad de poder identificarla. Esa es la obra del Espíritu Santo. Ahora, imagínense, en nuestro caminar espiritual, la única manera de ignorar las advertencias del Espíritu Santo es que estemos en una sola condición, de acuerdo a lo que estamos enseñando. ¿Cómo estaban los hombres? Dormidos. Mire que está a su lado, dígale, no te durmas, o no te duermas. Si hay una marca o señal que dice 80 kilómetros de máxima y usted va a 100, seguramente más adelante lo va a parar la policía si hay un control policial. Hoy en día están hasta las fotomultas, ¿ves? O a esos que controlan la velocidad. Y te sacan una foto y usted puede desmentirlo, usted puede quejarse, patalear, pero hay una evidencia o una prueba de que usted iba en una velocidad mayor a la permitida. ¿Cuál es la excusa que ponemos cuando, por ejemplo, nos paran más adelante? ¿Qué decimos del cartel? No lo vimos, ¿sí o no? ¿Y qué es lo que puede llegar a decir el policía? Estaba dormido, ¿cómo no lo va a ver? Si quiere vamos, lo acompaño y vamos y lo vemos. No había cartel, y hay gente que hasta te discute, pero no había. Sí, a 1 kilómetro atrás usted tenía, no había, y tiene que ir el policía, llevarlo para allá, mire, ven, vio, estaba el cartel, seguro que lo pusieron recién, después que pasé lo pusieron, no, estaba ahí, sino que como íbamos distraídos o dormidos, o adormecidos, que es una de las definiciones de estar dormido, no nos dimos cuenta. Entonces encontramos que en el Edén, Adán y Eva estaban dormidos, pero dormidos en sus labores o en las tareas que tenían que hacer. Los hombres estaban dormidos en sus labores, por eso es que no se dieron cuenta cuando vino el enemigo y plantó una semilla. La única manera en que el enemigo puede establecer una semilla, una simiente, un esperma diferente que no sea el de Dios, es cuando usted y yo estemos dormidos. Dice la Biblia que el ladrón viene en la noche. Y en la noche generalmente, ¿qué hacemos usted y yo? ¿Ver la tele? No, dormir. Generalmente dormir. Estamos durmiendo y al estar dormidos, nuestros sentidos están, o nuestra vida es tan vulnerable que el enemigo puede ganar ventaja sobre eso. Yo estaba dormido y no me di cuenta que abrieron la puerta del fondo y entraron y me llevaron la bordeadora que la tenía pegadita ahí al lado de la pared, diciendo que al otro día iba a cortar el pasto. Ya estaba así, creció el pasto, pero al otro día lo iba a cortar. Dejé la bicicleta sin la cadena y entraron de noche y me la sacaron. Y usted se levanta el otro día a la mañana y dice, pero ¿cómo no me di cuenta? Claro, es fácil. Mientras el ladrón estaba con los ojos grandes, porque generalmente los ladrones, mientras nosotros dormimos, ellos están despiertos, y mientras nosotros estamos despiertos, ellos están durmiendo. ¿Es así o no? Sí, ¿no? Entonces, la única manera en que el enemigo puede llegar a tocar nuestras vidas es si nos encuentra dormidos. Por eso que en la Biblia encontramos al Señor diciéndole a los discípulos, por ejemplo, velad y orad para que no entren en tentación. Generación de Conquistadores. Contáctate con Generación de Conquistadores. Envíanos tus mensajes de WhatsApp al 2616 56 41 93 o escríbenos a pastorraulgarro@hotmail.com. Encuéntranos en Facebook como Generación de Conquistadores. Generación de Conquistadores, transfiriendo la genética del Padre. Generación de Conquistadores, los viernes a las 16 horas, con la conducción de las mujeres de la Casa GDC. Generación de Conquistadores, transfiriendo la genética del Padre. Viernes, 16 horas, por Origen 1049.
La Iglesia GDC, Generación de Conquistadores de la Red Apostólica Emanuel, te invitan a sus reuniones. Los días jueves, 20-30 horas. Reuniones de oración. Reuniones de oración. Iglesia GDC, Generación de Conquistadores. Avenida Maza, 786, frente al Polideportivo Juan Domingo Riboski, Maipú. Te invitan y esperan los pastores Fernanda y Raúl Garro. Generación de Conquistadores, todos los miércoles a las 22 horas, con la conducción del pastor Raúl Garro y el equipo de la casa GDC, Generación de Conquistadores, transfiriendo la genética del Padre. Miércoles, 22 horas, por Origen 104.9. Estamos haciendo Generación de Conquistadores. pastorraulgarro@hotmail.com. Pero el problema, ¿sabe cuál es, no? El problema es cuando el aceite de la unción de Dios se va menguando, va menguando, va menguando. Y ya no es la misma intimidad de antes en la adoración. Y ya no es el mismo fluir de leer la palabra y escudriñar la escritura, igual que antes. Y ya no es lo mismo mis oraciones de antes que las de ahora. Y no nos damos cuenta. ¿Sabe qué son eso, no? Señales que van pasando en nuestro caminar, que no nos damos cuenta que se va terminando. Hay una propaganda que sale, el tipo mira el tanque el relojito que marca el tanque de nafta y tiene un poco menos de la E, del empty, del vacío. No tiene casi nada, anda por misericordia el auto. Y mira así y dice una frase: sí llego, dice. O sea, sí llego a la próxima estación. Y sale cantando ahí ¿cómo se llama? La mujer esta que canta mentira. La Valeria Lynch. Claro, muchas veces no nos alertamos de eso. Se nos va terminando el aceite de la unción, se nos va terminando el combustible de la presencia de Dios y no nos damos cuenta. El tema es que ya después es tarde, porque tenemos que empechar el auto y se hace más complicado. O tenemos que caminar cuando podríamos haber andado en auto. ¿Me entiende lo que le digo, no? Yo quiero que oremos porque esa es la clave del asunto. Cuando consideramos que lo que tenemos es suficiente, muchas veces es un problema. A mí me alcanza congregándome los domingos. Eso me sobra. Me veo un par de prédicas en el enlace, me escucho un par de programas en la radio, leo la Biblia 1 o 2 veces por semana y con eso pasamos la semana. Y con eso pasamos los meses. Entonces se transforma en un mal hábito, que diríamos una mala semilla, que me la sembraron porque yo estaba dormido. Y por causa de estar dormidos o adormecidos espiritualmente, cada vez más ignoramos las señales del Espíritu. El cuerpo se transforma en tan hostil que no reacciona ante nada. Usted ha visto que hay gente que tiene una resistencia diferente a otras. Por ejemplo, si usted le pasa el fuego por abajo de las manos, algunos ni se mosquean. Otros apenas encienden el encendedor ya sacaron la mano. Entonces son reacciones diferentes porque somos personas diferentes. Pasa con el frío, pasa con el calor, te agarran la estufa y no dejan pasar el calor porque te acaparan todo el calor. O se te sientan al lado de la estufa. ¿Por qué? Porque somos diferentes. ¿Y está bien o está mal? Está bien, somos diferentes. Entonces yo no puedo guiarme por un parámetro. Si fulano de tal o fulana está al lado de la estufa, quiere decir que hace frío. Entonces pásame la campera si me pongo la campera. El tema es si yo tengo frío para ponerme la campera.
¿Me comprende lo que quiero decirle? Mirá que él anda sin remera por la calle. Ah, entonces hace calor. No, no hace calor. ¿Qué pasa ahí? Él es el que tiene calor. No es que hace calor. Es ese el que tiene calor. Por eso es que anda sin remera. Claro. Anda sin remera porque o está loco o no siente nada. ¿Qué quiero llevarlo con esto para orar? Que el cuerpo se transformó en insensible. No siente nada. Pasa como yo le dije con el frío, con el calor. Usted entra a veces en algún ambiente y se entra a sacar ropa, pues dice, es un calor aquí. Y el que vive ahí dice que no se te ocurra tocarme la estufa, porque yo tengo frío. O viceversa. El cuerpo se ha acostumbrado a un ambiente cálido, caluroso o como sea, se ha acostumbrado a un ambiente. Usted ha visto que las estufas tienen, por ejemplo, que marcan mínimo, máximo, en otras marcan hasta la temperatura, 27, 28, marcan los grados, ¿no es cierto? Pero no todos sentimos lo mismo. Hay cuerpos que son insensibles. El problema es cuando la iglesia, el cuerpo de Cristo, se tornan insensibles. Insensible a la voz del Espíritu, insensible a las señales del Espíritu, insensible a la necesidad de la gente que está allá afuera, como ese insensible levita que pasó el arco viendo la necesidad, el insensible sacerdote que pasó de largo cuando había una necesidad. Y esa insensibilidad viene o se manifiesta o se evidencia en nosotros cuando estamos dormidos. Y cuando ya empezó a crecer aquella semilla que el enemigo sembró. Que Dios nos ayude para que podamos estar siempre despiertos, para que podamos velar siempre, para que podamos orar siempre y para que ayudemos a gente que se está durmiendo a darle un remesón y despertarlo. ¿Dónde te quedaste? Y acepté a Cristo nomás como Señor y Salvador. ¿No te has bautizado? No. ¿Cómo no te vas a bautizar, hermano? La Biblia dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. O sea, quiere decir que todavía no sos ni salvo. Ay, que me estás condenando. No, no te estoy condenando. La palabra sola te condena. O sea, te confronta con la verdad. Ah, pero es que ya creíste, sí, ya te bautizaste. Y no estás lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué no estás lleno del Espíritu Santo? Es que no le he pedido al Señor. Bueno, algo que no le pida nunca lo va a poder recibir. El Espíritu Santo, ya hemos enseñado, se recibe por fe y lo anhelamos, lo deseamos en el corazón. Como yo le dije, le abrimos la puerta de adentro, porque la puerta se abre de adentro, la puerta no se abre de afuera. Entonces esa es la manera para que venga la manifestación o la llenura del Espíritu Santo. La Biblia dice que la mujer se metió con una vasija, con un poquito de aceite, y comenzó desde ese poquito a llenar las otras. Cuando llenó la primera, dice la Biblia que la puso aparte y siguió llenando las otras. La mujer no se podía quedar toda la vida con ese poquito de aceite. Usted y yo no nos podemos quedar toda la vida con experiencias del pasado o con experiencias de otro, como dijo esa mujer. Cuando vino el profeta le dijo, tu siervo, mi marido, ha muerto. O sea, yo no sirvo, pero mi esposo servía. Yo no estoy llena, pero mi esposo sí estaba lleno. Pero se te murió. No puede vivir con experiencia de otro. Entonces la mujer se confrontó con su realidad y dijo ella, necesito llenarme de aceite. Es lo que usted y yo necesitamos, llenarnos del aceite de Dios, porque eso es lo que necesita la gente afuera, esa misma unción. Aleluya. Amén. Que Dios nos ayude a que no nos durmamos, porque si no se engendrará una simiente incorrecta en nuestras vidas. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu palabra, Señor, que es verdad.
Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias te damos, Señor, por tu fidelidad, por tu simiente sembrada en nosotros, Señor. La buena semilla fue sembrada en nuestro espíritu, Señor. Y entendemos que si nos quedamos dormidos, vendrá el maligno, el enemigo, y sembrará una semilla que será contraria. Una semilla que querrá que se aborte lo tuyo, una semilla que es totalmente antagónica a la semilla del cielo, una semilla que tratará de destruir lo que Dios ha sembrado, lo que Dios ha hecho crecer en mi vida. Por eso es que oramos en esta noche, Espíritu Santo, conforme a esta palabra, para que tú puedas mantenernos despiertos en el Espíritu, para que nuestra aceite en la tinaja no esperemos hasta la última instancia donde tenemos solo un poquito para que los milagros se manifiesten. No podemos vivir de milagro en milagro. Tenemos que ser hombres y mujeres, las mujeres ser activas y saber de que antes de que se vaya terminando, antes de que comenzó a menguar el aceite, llenarnos de tu aceite, llenarnos de tu presencia, llenarnos de tu gloria. Ser sensibles espiritualmente, que si nuestra oración no está siendo eficaz, hacer que nuestra oración se transforme en eficaz. Que si nuestra intimidad contigo ya no es la misma que la de antes, hacer algo para que eso cambie. Así como un esposo o una esposa que pueden ver o visualizar o entender que la relación matrimonial ya no es la misma de antes. No se pueden conformar diciendo, bueno, es que los años han pasado, bueno, es que ya no tenemos el mismo vigor de antes, sino negarse a eso y hacer algo para que esa relación no vaya decayendo cada vez más, no decaiga cada vez más, sino que al contrario pueda fortalecerse, pueda establecerse en un fundamento que es Cristo. Así de la misma manera nuestra relación contigo, Señor. Espíritu Santo, llénanos de tu presencia, llénanos de tu aceite. Levante sus manos un momento y dígale, Espíritu Santo, yo quiero que me llenes de tu aceite. Yo quiero de ese aceite, Señor. Mira, mi vasija, Señor, se estaba vaciando y yo no me había dado cuenta. Me había transformado en un hombre tan frío espiritualmente, que no había sido sensible a la voz o a las señales del Espíritu. Y ahora puedo entender al mirar hacia atrás y ver todas las señales que tú me habías marcado, todas las cosas que tú me habías dicho, pero sin embargo en mi terquedad, en mi inocencia quizás, o en estar dormido, ignoré aquellas señales que estabas marcándome y cometí muchos errores y cometí muchos pecados sin darme cuenta que tú me estabas advirtiendo, Espíritu Santo. Y es porque el aceite es como una lámpara. Cuando el aceite disminuye, la luz, la calidad de la luz no es la misma. Y el esplendor que da esa luz ya no es la misma. No es lo mismo tener una lámpara con mucho aceite o tener una lámpara con poco aceite, porque esa llama cada vez se apagará. Será como un pábilo que terminará humeante solamente, pero no estará encendido. Espíritu Santo, si mi vida estaba así, dígale al Señor, como ese pábilo que se estaba a punto quizá de apagar, que en esta noche, Señor, como dice tu palabra, la función de los sacerdotes será cortar esa mecha quemada y llenar de aceite esos recipientes para que se pueda encender un fuego nuevo. No podemos estar solamente recordándonos de fuegos anteriores o de fuegos que experimentaron otras personas, sino llenarnos nosotros de un fuego nuevo. Por eso es que la zarza ardía y no se consumía. Cada vez era un fuego nuevo, un fuego que se renovaba. Por eso es que el apóstol le aconseja a su hijo de fe y le dice, no dejes que el don de Dios, el fuego de Dios se apague en ti. No dejes, no lo dejes. Gracias por tu palabra, papá, que edifica y forma nuestras vidas. Pero gracias porque esta palabra está en el espíritu de esta casa, no solamente en los que estamos aquí,
sino en aquellos que hoy no han podido venir o que escuchan el mensaje, Señor. Y declaramos en el nombre de Jesús que esta casa será activada con el aceite del cielo, la llenura de tu Espíritu Santo. El fuego de tu Espíritu Santo arderá en nosotros, no se apagará. El fuego de Dios no se apagará en nuestras vidas, sino que arderá, se mantendrá encendido. Por eso es que el domingo, al participar de la Santa Cena, dice la Biblia, haremos memoria de ti, se activará la memoria. Recordaremos aquellos momentos en que caminábamos llenos del Espíritu Santo, en que hablábamos en lenguas, en que teníamos intimidad fluida contigo. Y buscaremos una mejor, no la misma experiencia del pasado. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por tu palabra, Señor, que activa el poder del aceite de la unción que está en mi vida para que comience a multiplicarse. Y no solamente para que esa vasija que tenía solo un poquito de aceite sea llena, sino poder llenar a otros. Llenar a otros. Gracias, Espíritu Santo, por tu palabra. Gracias por tu fidelidad, Señor, en esta noche. En el nombre de Jesús te bendigo, Padre. Contáctate con Generación de Conquistadores. Envíanos tus mensajes de WhatsApp al 2616 56 41 93 o escríbenos a pastorraulgarro@hotmail.com. Encuéntranos en Facebook como Generación de Conquistadores. Generación de Conquistadores, transfiriendo la genética del Padre.